No sé por qué no me aparece la... Acá. Ahí está mejor. Muy bien. El seminario en vez de decir solamente tumores del colon, es porque les hago un repaso sobre lo que sería la patología colónica que vemos en el cursado, y sobre todo porque son muy importantes y trascendentes en su relación o vinculación con el cáncer de colon. Entonces ustedes ven que dice patología inflamatoria, enfermedades crónicas, colitis ulcerosa o las lesiones polipoides y las neoplasias malignas, específicamente el adenocarcinoma de colon. Entonces fíjense, esta es la patología inflamatoria que nosotros podemos destacar. Fundamentalmente, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa como diagnósticos diferenciales. Una de las entidades, como es la enfermedad de Crohn, se presenta en adultos jóvenes, al igual que la colitis ulcerosa. El sexo, hay un predominio en mujeres para el Crohn y la colitis ulcerosa, en cambio, es para ambos sexos similar. En el cuadro clínico, los dos cuadros debutan con diarrea, nada más que uno lo va a hacer como si fuese una diarrea malabsortiva, pastosa, como esteatorreica, y se asocia a periodos de reactivación y remisión con la aparición de fístulas. En cambio, la colitis ulcerosa es una diarrea sanguinolenta con moco. Es diferente a la pastosa del Crohn. Las manifestaciones extraintestinales son frecuentes en las dos entidades, así que los pacientes suelen tener uveitis, colangitis, poliartritis, anemia y otras entidades menos frecuentes, pero como acompañantes a estas enfermedades. Y la localización también es distinta, porque la enfermedad de Crohn lo hace en el colon terminal y en el ciego. En cambio, la colitis ulcerosa predomina en el colon, casi nunca en el intestino delgado. Y aunque es una pancolitis, uno puede identificar que el recto siempre es el sector mayormente comprometido. En cuanto a la macroscopía, es una lesión parcheada en el pedrado para el Crohn, y en cambio para la colitis ulcerosa se va a ver como una lesión difusa que está más limitada a la mucosa y que justamente como su nombre lo indica, tiende a la formación de úlceras. En cuanto a la microscopía, ustedes acuérdense que enfermedad de Crohn es una patología transmural, por eso es capaz de unir dos asas intestinales o una asa intestinal a la pared y dar la forma anatomopatológica de la fístula. O sea, ustedes pueden ver una fístula. En cambio, la colitis ulcerosa son justamente lesiones ulceradas que afectan mayormente a la mucosa, aunque hay un estado de complicación de la colitis ulcerosa, que es el megacolon tóxico, en el cual esas úlceras pueden transformarse en transmurales y perforarse la pared colónica y el paciente desarrollar un cuadro muy grave, y también muchas veces mortal, de sepsis. Otro ítem importante es que, por ejemplo, la reacción linfoide es más importante en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Granulomas se forman hasta en un 35% de los casos en el Crohn y están ausentes en la colitis ulcerosa. Y las fístulas, como les contaba recién, están presentes en la enfermedad de Crohn y no se encuentran identificados en la colitis ulcerosa. Cambios arquitecturales del epitelio, alteraciones y atrofia con pérdida de criptas es más común en la enfermedad de Crohn, y ambas se consideran lesiones precursoras para el cáncer de colon. A 10 años nosotros sabemos que es probable que una colitis ulcerosa desarrolle un adenocarcinoma del colon. Y a qué llamamos pólipos o lesiones polipoides en el colon. Ustedes recuerden que hay una descripción macroscópica de qué es un pólipo, que es una simple proyección de la luz hacia el órgano y que se pueden clasificar en sesiles pediculados y subpediculados, pero que estos pólipos pueden ser pólipos neoplásicos o pólipos adenomatoides, verdaderos adenomas o proliferaciones del epitelio glandular, y los pólipos no neoplásicos, que son el hiperplásico, el amartomatoso,
esporádico o genético, y los pólipos inflamatorios. Nosotros estudiamos como lesión precursora del adenocarcinoma de colon al pólipo adenomatoso o adenoma. Y fíjense, todos estos son síndromes polipósicos digestivos. Algunos se encuentran asociados a trastornos mucho más importantes que solamente tener pólipos en el colon, pero miren, para decir una definición, acá tienen la presentación media o edad de la vida que se va a manifestar mayormente la formación de los pólipos, los genes que se encuentran mutados. Miren, esta es la vía más frecuente de mutación, que es la APC beta-catenina. Acá tienen afectada la vía del PTEN en el síndrome de Cohen, que no es tan frecuente. Y acá están las lesiones que tienen generalmente en el tubo digestivo. La esclerosis tuberosa, fíjense que los pólipos son amartomatosos. O sea, no son pólipos verdaderamente proliferación del epitelio glandular, sino que puede ser, por ejemplo, tejido adiposo y la mucosa que lo reviste, esa proyección, es un epitelio glandular normal. Acá hay otro síndrome que también tiene de Cronkite, Canadá, que también tiene pólipos amartomatosos, pero desde el estómago hasta el tubo digestivo. Nos vamos a centrar sobre todo en la poliposis adenomatosa familiar, que es esta que les comenté recién, que desde los 10 años hasta los 50 aproximadamente los pacientes empiezan a desarrollar los adenomas, los múltiples adenomas, y que por supuesto se puede asociar a otras neoplasias benignas, como por ejemplo los osteomas o tumores de la glándula del tejido conectivo, como el desmoide, los quistes cutáneos, el nóduloblastoma, esos no son benignos, y el glioblastoma, con menos frecuencia. Entonces, esto tenemos que recordar porque la vía por la cual se desarrolla el adenocarcinoma es la vía de la APC beta-catenina. Y este es el pólipo neoplástico que a nosotros nos interesa, sobre todo porque lo estudiamos como lesión precursora y que corresponde a neoplasias benignas de estirpe epitelial que se caracterizan por la presencia de displasia. Entonces pueden tener un tamaño variable. Generalmente los pólipos, si están fuera de los síndromes, no de lo que hablamos recién, sino en la formación esporádica de un pólipo, se ve que predominan en el sexo masculino, que son lesiones precursoras del adenocarcinoma colorectal y que miren la edad de presentación. Está muy alejada de las poliposis familiares porque los pacientes realmente son mucho más añosos. Suelen ser silentes, o sea, no dar ningún signo de sintomatología, y el paciente debuta, por supuesto, con el desarrollo de un adenocarcinoma si hay una transformación. Entonces los adenomas pueden tener, miren la variabilidad del tamaño, entre 0,3 y 10 centímetros, pero directamente relacionado el tamaño con la probabilidad de desarrollo de neoplasia maligna. Y a partir de qué tamaño nos preocupa que el pólipo ya tenga transformación, hay un corte de 2 centímetros. Entonces, a partir de los 2 centímetros es probable que ese adenoma ya sea una neoplasia maligna, haya sufrido una transformación maligna. Pueden ser sésiles o pediculados, se parecen a una frambuesa y presentan cambios displásicos que pueden ser de bajo y de alto grado. Los pediculados, que tienen el tallo fibromuscular, es donde el patólogo, cuando el gastroenterólogo lo reseca completo, estudia fundamentalmente el tallo para ver si hay una infiltración a este nivel de un adenocarcinoma desarrollado en un adenoma. Entonces, la clasificación microscópica es tubulares, vellosos y túbulo-vellosos, y en el momento del diagnóstico pueden albergar un adenocarcinoma, porque como les dije, transcurren silentes en su crecimiento. Entonces, esta es la frambuesa clásica, con la mucosa, con los pliegues característicos que convergen hacia la lesión, porque la lesión los tironea, los deforma, los pliegues del tubo digestivo. Este es un poco más de aspecto vellosa la superficie, y fíjense si ustedes analizan acá este eje conectivo vascular, esta es la copa o proliferación del epitelio glandular que remite cambios displásicos.
Bueno, continuemos. Acá tienen la poliposis adenomatosa familiar, sobre las que les dije que íbamos a hacer énfasis, porque hay que saber que es autosómica dominante, o sea que los pacientes y los descendientes van a desarrollar adenocarcinoma. Los adenomas aparecen en la adolescencia. Hay una mutación de la PC hereditario en el 75% de los pacientes. Tienen más de 100 pólipos en el colon, entonces el adenocarcinoma se desarrolla en el 100% de los casos no tratados. ¿Y cuál es el tratamiento? Es drástico, es radical. Se trata de hacer una colectomía total, que es el tratamiento de elección, y por supuesto también tenemos que tratar las manifestaciones extraintestinales que los pacientes tienen y otros pólipos adenomatosos en el resto del tubo digestivo, como por ejemplo el estómago y el duodeno. Y cuando le conservamos el recto al paciente, porque es una colectomía con conservación del recto, hay que controlar el estado del recto. Este es otro síndrome muy importante, que es el síndrome de Lynch, que es más frecuente en cáncer de colon, y fíjense, el adenocarcinoma es hereditario, pero no polipósico. O sea que acá no hay un pólipo previo en estos pacientes. Es muy poco frecuente, es un 2 a un 4% de los adenocarcinomas colorectales, y a diferencia de los otros síndromes, este es más temprano en su aparición en cuanto al corte de edad, o sea que es antes de los 50 años. Muy frecuente en el colon derecho y es mutaciones hereditarias en las proteínas de reparación. Entonces, ¿cuáles son las proteínas? Son 4, MLH1, MSH2, PMC2 y, la última no me acuerdo, ya me va a salir cuál es la cuarta proteína, e inclusive estudios que investigan 5 proteínas de reparación. Estas proteínas de reparación se encuentran inhibidas y entonces el ADN que tiene mutaciones, el ADN con mutaciones, simplemente se replica la célula y no es eliminada. Entonces, estas pequeñas mutaciones en las proteínas de reparación, que a veces vienen pareadas, de a dos las mutaciones, son las que se encuentran en el síndrome de Lynch. Y ahora hablemos del adenocarcinoma en general, ya sea por la vía de la PC-beta-catenina en un pólipo adenomatoso o por la vía de la inestabilidad microsatelital o una mutación esporádica, como son más frecuentemente los adenocarcinomas de colon. Este proceso se produce en el tubo digestivo y suele ser, específicamente en esta localización, pueden ser esporádicos o hereditarios, y es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón. A partir de los 70 años, mucho más frecuente, por supuesto, tener una enfermedad neoplásica colónica. Entonces, la dieta es el único factor de riesgo más importante descrito, que es la dieta pobre en fibras y ricas en proteínas y en grasas. Y estas son las dos vías destacadas que les he comentado recién. La vía de la PC-beta-catenina, que es la secuencia adenoma-adenocarcinoma, es el 80% de la responsable de los tumores de colon esporádicos. O sea que sigue siendo una de las vías más importantes para el desarrollo de adenocarcinoma. Y en segunda instancia, la vía de la inestabilidad microsatelital. Entonces acá tenemos sintetizada la vía del adenoma carcinoma, fíjense, desde la mucosa normal hasta la aparición de una anomalía en la metilación de los alelos normales. Ese es el segundo golpe, porque el primer golpe en realidad está dado por alteraciones hereditarias o adquiridas en los genes supresores de tumores. Después simplemente hay un segundo golpe a nivel de los alelos y finalmente que empieza a producirse la proliferación, una proliferación que tiene alteraciones citoarquitecturales, que puede ser, esta es la morfología de un sésil y es la morfología de un pólipo pediculado. Continúan las mutaciones del KRAS, del TP53, esta más importante es la que uno debería recordar, y entonces hay una pérdida de los genes supresores y hay una sobreexpresión de COX-2. Y otras mutaciones más van a acontecer, por supuesto, porque el cáncer siempre va a ser
son múltiples los golpes mutacionales que van a dar lugar a las neoplasias y finalmente esta proliferación adquiere capacidad de invasividad y de metástasis. Esta es la vía de la inestabilidad microsatelital, donde hay pérdida a través de mutaciones de la línea germinal o somática, o sea, o es hereditario o es adquirido, pero puede haber una pérdida de estos genes que son los que producen la reparación de los errores. ¿Y qué es lo que pasa con esa reparación? Con esa reparación que se ha perdido, hay una inestabilidad de los microsatélites y se produce esta proliferación epitelial glandular que también adquiere otras mutaciones acumuladas que le permiten la invasividad, la proliferación, invasividad y metástasis. Entonces, estos son los genes que regulan el crecimiento, diferenciación y apoptosis, que son los que están alterados. Otra vez aparece el BRAF acá como uno importante. Estas proteínas, acá están todas, no me acordaba recién de una que es el PMS1, PMS2, MSH1, MLH1, MSH2 y MSH6. Entonces yo, por ejemplo, en el hospital, dentro del programa de cáncer hereditario, porque está sumamente relacionada a patología hereditaria, podemos ver que si estas mutaciones por técnica de inmunistoquímica están presentes en el paciente, en el tejido tumoral del paciente. Y si estas mutaciones no estuviesen presentes y están expresadas las mutaciones de las proteínas de reparación, el paciente recibe una terapéutica especial para cáncer de colon. Entonces, fíjense que lo podemos al cáncer de colon tener distribuido en colon derecho, colon izquierdo y recto. Hay una clasificación clínico-quirúrgica que los diferencia. El de colon derecho, generalmente por las características del ciego, da lugar a formas exofíticas, proliferativas, no obstructivas, y el paciente en general cursa con anemia. En cambio, en el colon izquierdo suelen ser lesiones en servilletero, infiltrativas, estenóticas, anulares, también denominadas suboclusivas, porque el paciente desarrolla primero un cuadro oclusivo antes que un cuadro de anemia. Entonces el colon izquierdo suele ser más sintomático que el colon derecho, que es más expansivo el ciego y entonces permite que crezca sin problemas. Ambos dan dolor colónico y pueden presentar sangre oculta en heces, para lo cual hay todo un programa de detección de sangre oculta en heces que uno puede hacer cómodamente en el domicilio. Un pequeño blister, toma la muestra de materia fecal, la coloca dentro del blister de nuevo y la lleva hasta el CAC o CAPS, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué característica tiene el cáncer de recto. Este también da signos de sintomatología un poco más temprana que el colon derecho y casi siempre el paciente tiene metástasis hepática porque rápidamente, a través y a distancia, elude el sistema por la irrigación que tiene, elude el sistema porta y pasa directamente a circulación sistémica. ¿Cuáles son los factores pronósticos que vamos a mencionar en el informe anatomopatológico? Bueno, ustedes ya saben que tipo y subtipo es lo primero que vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos aquí algunas variantes como el mucinoso o el célula en anillo de sello, que tienen peor pronóstico, están asociados a peor pronóstico y a mutaciones. Hay que investigar mutaciones de la inestabilidad microsatelital, sobre todo en los mucinosos y en los de los pacientes jóvenes con áreas mucinosas e indiferenciación. Es probable que tengan estas mutaciones y que se trate de cáncer por lo menos hereditario. El grado de diferenciación, que siempre lo vamos a dar, si es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado, y la profundidad de la invasión, si en el sistema TNM, en el T, está muy bien especificado qué estructuras compromete el cáncer de colon. Entonces uno tiene que pensar si está presente hasta la muscular propia, si ha sobrepasado la muscular propia y está en la subserosa o en la serosa, o si compromete, por ejemplo, órganos
adyacentes. Entonces, fíjense que el compromiso de y la profundidad de invasión están relacionados a una menor sobrevida. El compromiso peritoneal, por supuesto también en la estratificación TNM, va a denotar que hay un peor pronóstico para ese paciente, dado que ya la diseminación se va a hacer por vía peritoneal. El estado de los ganglios linfáticos, el N, es también un factor de mal pronóstico. Se trata siempre de resecar por lo menos 10 estructuras ganglionares y esas estructuras ganglionares ver si están libres o comprometidas por tumor. Y entonces en la estadificación también tratamos la metástasis a distancia. Generalmente las metástasis suelen ser hepáticas, pulmonares u óseas. Casi siempre las metástasis hepáticas son las primeras en aparecer y antes, no ahora, las metástasis eran interpretadas ya como una etapa final en la vida del paciente. Hoy se sabe que hay muchísimo por hacer, entonces se da quimioterapia y luego con la reducción de las masas hepáticas lo que se hace es la extirpación quirúrgica. Esto ha permitido prolongar la sobrevida de los pacientes y por lo menos en 5 años estos pacientes han mejorado una sobrevida aproximada, pero más o menos un 20% sobreviven después del desarrollo de la metástasis a distancia. Bien, esa es la última diapositiva. No sé, esta es bastante breve la clase. No sé si tienen alguna pregunta para mí. Es un tema muy interesante. Ustedes lo pueden, como ya hemos presentado mucha imagen del adenocarcinoma del colon y en el adenoma, no insistir, pero ustedes díganme si tienen alguna pregunta. No, doctora. Ya estoy con ustedes un segundo. ¿Ninguna pregunta sobre adeno de colon? Adenocarcinoma de colon. Es bastante sencillo si lo toman a esto como un esquema. Van a tener resuelta todo el trabajo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les cuento. Mañana cáncer de colon con una especialista. Ya les va a llegar el mail. Por favor, no dejen de estar mañana. Profe, ¿cáncer de cuello uterino? Perdón, cáncer de cuello uterino. No sé qué le dije recién. Es cáncer de cuello uterino. Para mañana. Ok, doctora. Bueno, doctora. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.